¿Puede una casa humilde, de muros sencillos y techo bajo, guardar en su silencio el mayor misterio de la historia y encender la fe de los siglos? Así comienza la historia de Nuestra Señora de Loreto, que no es solo un lugar, sino un abrazo de Dios a la humanidad a través de una casa que fue cuna del hágase, escuela de humildad y taller de amor cotidiano, donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces comprendemos que no miramos solo ladrillos y piedras, sino el hogar donde la providencia divina tocó la tierra. En Nazaret, en aquella vivienda estrecha, vivía una joven de corazón puro, María, junto a sus padres, y más tarde, junto a José, el justo. Vivían como tantos, en el ritmo sencillo de los días, trabajando, orando, esperando la llegada de la promesa. A esa casa, en la discreción de una mañana, entró el mensajero del Altísimo, y el cielo se inclinó sobre la tierra. Allí, el saludo del ángel y la respuesta de María abrieron las puertas del banquete celestial para toda la humanidad. El llamado divino se hizo carne en la voz de una doncella. Hágase en mí según tu palabra. Ese sí de María no fue un acto aislado, sino una entrega perpetua, una confianza total en la misericordia infinita de Dios. Desde ese día, aquella casa se volvió santuario, custodia de los sagrados misterios, cuna del niño y taller del carpintero. El rostro compasivo del Salvador comenzó a sonreír entre esos muros, envuelto en ternura y pobreza. Con el paso del tiempo, la humanidad no olvidó esa casa, porque allí comenzó la redención al latido humano. Los primeros cristianos veneraban la memoria de Nazaret y recordaban el lugar donde el Paráclito cubrió con su sombra a la llena de gracia. Y entonces los siglos trajeron cambios, guerras y dispersiones, pero también el anhelo de conservar lo santo. A finales del siglo XIII, las tormentas de la historia arreciaron sobre Tierra Santa y las fuerzas cristianas fueron vencidas. Según la venerable tradición, en 1291, cuando el peligro era grave, aquella casa fue trasladada milagrosamente por manos angélicas. Se dice que apareció primero en Terzato, en la costa dálmata, y el asombro se extendió como fuego manso entre la gente sencilla. Un sacerdote enfermo, rezando con alma contrita, recibió en sueños la confirmación de María, y su salud se restableció. Este de gracia encendió una peregrinación espontánea. Los corazones buscaban tocar lo intocable y creer con más fuerza. Poco después, la casa prosiguió su camino, cruzando el mar Adriático y posándose en tierras italianas, cerca de Recanati. Se detuvo primero en un bosque, entre la espesura y el canto de las aves, como si buscara un rincón de Nazaret. Sin embargo, la casa encontró resistencias, codicias y peligros, y entonces volvió a moverse, buscando un lugar seguro. Finalmente, halló reposo sobre una colina cubierta de laureles, Loreto, cuyo nombre recuerda el amparo sencillo de la naturaleza. Con el paso del tiempo, los peregrinos llegaron a millares, movidos por el eco de la Encarnación y por los signos de Dios. Milagros y consuelos se testimoniaban con exvotos sencillos, lágrimas agradecidas y promesas cumplidas. Curaciones, reconciliaciones, retornos a la fe y la serena certeza de que María conducía a todos hacia el cáliz de Cristo. Allí, el corazón de los fieles aprendió a orar en la casa de la Madre, como niños que vuelven al calor del hogar. La Iglesia, discerniendo estos acontecimientos, custodió el lugar con profunda veneración. Se levantó una basílica sobre los 3 muros venerables de la Santa Casa, y artistas del Renacimiento la rodearon de mármoles delicados. Los papas alentaron la devoción y confirmaron un culto que unía historia, tradición y fe viva. Y entonces la liturgia incorporó a este santuario la oración de las letanías lauretanas que honran a María con títulos luminosos: Rosa mística, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Madre del Buen Consejo. Cada invocación es una ventana al misterio. Esas súplicas se hicieron voz del pueblo de Dios, que en Loreto rezaba con confianza y sostenido por la misericordia infinita de Dios.
Cada título pronunciado con fe era como una piedra añadida a la casa interior que el Espíritu edifica en nuestras almas. El peregrinaje a Loreto trajo a santos y sencillos, a nobles y campesinos, a eruditos y a quien apenas sabía rezar. San Carlos Borromeo, en tiempos de peste, caminó hasta Loreto buscando amparo para su pueblo, signo de un pastor que no abandona. Santos como Ignacio de Loyola y Teresa del Niño Jesús se acercaron a ese hogar para pedir al Paráclito la fortaleza del envío. Y entonces uno comprende que Dios atrae a los suyos a la escuela del hogar, donde se aprende a amar en lo pequeño. La imagen venerada de la Madre, ennegrecida por el humo de las lámparas, recordaba que la luz del amor no se apaga en la prueba. Un incendio destruyó la antigua talla en el siglo XX, y el dolor fue grande, como si faltara un rostro querido. Sin embargo, la devoción no se quebró, y una nueva imagen, coronada con fe, volvió a hablar al corazón de los peregrinos. Así, Loreto enseñó que las pérdidas no derrotan al amor cuando éste se arraiga en los sagrados misterios. En 1920, la Iglesia proclamó a Nuestra Señora de Loreto patrona de los aviadores, esos hombres y mujeres que surcan los cielos. El hogar que viajó por el aire se volvió madre de quienes vuelan, y los pilotos aprendieron a encomendar su vida a su manto. Aeródromos y cabinas se poblaron de pequeñas medallas y oraciones, como si cada despegue fuera un acto de confianza. Y entonces, la Casa de Nazaret abrazó a los de alas de metal, recordándoles que el verdadero destino es el cielo eterno. En 2019, el sucesor de Pedro extendió a toda la Iglesia la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Loreto el 10 de diciembre. Desde ese día, en cada rincón del mundo, la familia cristiana puede recordar el hogar de la Madre y renovar su esperanza. La providencia divina sigue tejiendo su obra en la historia, para que la fe se mantenga viva en medio de los vientos. Nos acercamos al espiritual. No es el viaje de una casa lo que nos conmueve, sino aquel que en esa casa se ofreció por nosotros. Allí, el sí de María abrió la ruta del Emmanuel, y cada muro guardó el latido de un Dios que quiso habitarnos. Si cerramos los ojos, podemos escuchar el silencio de Nazaret, donde el niño aprendía a hablar el idioma de los hombres. Y entonces, el hogar se vuelve sacramento de lo cotidiano, y la mesa pobre presagia el banquete celestial. La vida en Loreto continúa como un río de gracia, gente que busca, gente que vuelve, gente que aprende a amar de nuevo. La Santa Casa se ha convertido en signo para los matrimonios heridos, para los jóvenes confundidos, para los abuelos que rezan por los suyos. Quien llega cansado encuentra descanso, y quien llega altivo descubre la sabiduría de la humildad. Frente a esos muros, el corazón se disuelve y el alma contrita se abre a la misericordia infinita de Dios. Pero esta historia no es un museo, es una llamada. El llamado a hacer de nuestras casas un Nazaret, un lugar donde Dios sea honrado en la paciencia, la escucha y la fidelidad. El llamado a que cada cocina sea altar de caridad, cada mesa una escuela de perdón, cada noche una plegaria confiada. Y entonces, cada familia se convierte en santuario escondido, casa donde Cristo es huésped y Señor. La virtud de Loreto es la virtud de María, humildad frente a la grandeza, disponibilidad frente al misterio, alegría frente al cansancio. En su escuela aprendemos a recibir, a servir y a perseverar cuando el camino se hace áspero. Aprendemos a sostener la esperanza en medio de la oscuridad y a dejar que el Paráclito sane lo que no sabemos nombrar. Desde ese hogar la Madre nos susurra, hagan lo que Él les diga, y la vida vuelve a encontrar su cauce. Las crónicas hablan de milagros, y los pasillos se adornan de exvotos que cuentan lo que el papel no puede explicar. Hay muletas abandonadas, cartas manchadas de lágrimas, anillos que sellan una reconciliación. Hay fotografías que hablan de hijos regresados, de un cáncer detenido, de una fe recobrada tras años de silencio. Y entonces uno entiende que Dios se complace en visitar nuestras heridas cuando nos acercamos a Él con confianza. En tiempos de migraciones y desarraigos, la casa que viajó se vuelve compañera de quienes buscan un lugar. María camina con quienes no tienen techo,
y su hogar enseña que nuestra verdadera patria está en Dios. Ella abraza a los que vuelan, a los que navegan, a los que cruzan fronteras, y pone en su corazón el norte del Evangelio. Así, la historia de Loreto habla a los de hoy con voz clara y compasiva. No estás solo, parece decir la madre, porque el Hijo ha hecho de tu pobreza su tesoro y de tu casa su morada. No temas, insiste, porque el cáliz de Cristo, bebido en fidelidad, se convierte en gozo sin ocaso. Y entonces el alma aprende a mirar la vida con horizonte eterno y pasos firmes. ¿Qué nos lega, al final, Nuestra Señora de Loreto? La certeza de que Dios elige lo pequeño para inaugurar lo inmenso y que el hogar es trono de su amor. La invitación a custodiar la presencia del Señor en la vida diaria y a dejar que Él ilumine nuestras decisiones. Y la promesa de que, si abrimos la puerta, el rostro compasivo del Salvador cenará con nosotros. Por eso, hoy elevamos una acción de gracias por esa casa que se hizo escuela de santidad y pedimos la gracia de construir hogares donde reine la paz, la paciencia y el perdón sincero. Que nuestros muros, por humildes que sean, resuenen con la palabra y la caridad, y sostengan a los débiles, y entonces cada familia se vuelva luz encendida en medio de la noche del mundo. Nuestra Señora de Loreto, Madre del Hogar de Nazaret, enséñanos a amar como tú amaste. Enséñanos a escuchar, a esperar, a trabajar sin ruido y a rezar sin cansarnos. Haz de nuestras casas un lugar donde el cielo toque la tierra y Cristo sea honrado en todo. Y entonces, cuando llegue la tarde, nos sentaremos juntos al banquete celestial, en la alegría que no se acaba. Madre Santísima de Loreto, morada del Verbo y refugio de los peregrinos, acoge nuestras familias bajo tu manto. Haz de nuestras casas un Nazaret de fe viva, de esperanza paciente y de caridad alegre. Tú que conoces el silencio y el servicio, enséñanos a contemplar los sagrados misterios y a obedecer la voz del Paráclito. Que en la prueba encontremos el consuelo del rostro compasivo del Salvador, y, sostenidos por la misericordia infinita de Dios, caminemos seguros hasta el banquete celestial. Amén.